Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría saludarlos. Somos Desafío Moria y este es un día más en el que Dios nos ha regalado la oportunidad de poder compartir juntos y dar respuesta a sus inquietudes. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta, dispuesta para este momento que Dios nos regala vida, salud y bueno, Amén. queremos estar aquí contestando algunas preguntas que tenemos por allí acumuladas que nos Sí. han dejado en los comentarios de Palabra Viva y también en los comentarios de nuestro canal, así que queremos desatrasarnos. Así es. Muchas de estas preguntas no tienen que ver exactamente con el tema que se viene estudiando en la lección, Pero pero son inquietudes que nosotros queremos dar respuesta. exactamente, sí. Así que vamos de una a ello porque a eso vinimos. Sí, sin embargo, mis hermanos, no olviden, por favor, si no se han suscrito, suscríbase. Compartan el video porque las mismas inquietudes que ustedes tienen, otras personas también. Así que, pues va a servir mucho poder compartir este material. Le dan un like Por y favor, si así lo desean. claro, sí, si les gusta realmente, le dan un like, nos dejan un comentario, nos siguen haciendo preguntas, porque de esa manera también, pues nosotros tenemos material para compartir con ustedes. Así que, bueno, pues no siendo más, vamos a ponernos en oración para que sea Dios quien nos dirija. Oremos. Maravilloso y buen Dios, Señor, te damos gracias por la bella oportunidad que nos das de aprender. Amén. Cada día, Señor, de disfrutar de tu presencia, pero por sobre todo, Padre, crecer de manera espiritual. Amén. Lo necesitamos, Señor, porque queremos estar preparados para el tiempo del fin, pero también, Señor, para tu encuentro, cuando vengas en las nubes de los cielos. Amén. Danos paz en este día y permite, oh Padre, que todas las familias que pueden ver este video sean benditas también en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. Sí, claro. Esta pregunta es muy puntual, Sí, ¿sí? ¿Qué es apostasía? ok. ¿Qué significa la palabra apostasía? Así lo entiendo. Bueno, pues entonces necesitamos ir al significado realmente de esa palabra. ¿Y qué Ujú. significa, amor? Bueno, en la palabra apostasía sabemos que todas las palabras vienen de algún lado Sí, pues y de de algún otro idioma, idioma, de algún idioma. Su exactamente. base está en un idioma. En un i- Casi siempre es o latín, o o griego, gre- o hebreo, ¿cierto? Exactamente, así es. Así que la palabra apostasía, cuando vamos a su original, está en el griego, ¿sí? Así es. Apostasía. Y está compuesta por dos partes. Sí. Apo, y apo significa fuera de, salido, fuera de, y éstasis, que significa colocarse. ¿Sí? Ok. ¿Estoy bien? Sí, sí. Entonces, uniendo esos dos significados, estamos hablando que es colocarse fuera de. Sí. Fuera de, apartado de, Ujú, separado de. exactamente. Ok. Ubicarse fuera de. Eso significa la palabra apostasía. Bueno, pues entonces, si eso es apostasía, ¿qué es apostatar? Ujú, Pues apostatar por su parte significa abandonar o romper públicamente la doctrina que yo profeso. O sea, si yo soy adventista del séptimo día, ¿cierto? Y un día elijo no continuar con mis creencias, sino ahora yo adquiero mis propias creencias, yo digo, no creo más en lo que la iglesia adventista dice, entonces me retiro. A eso se le llama apostatar. apostatar, apostatar, porque ahora creo diferente. Exactamente. Significa entonces, es una pregunta más que una respuesta, significa entonces que cada uno puede darle su propio significado a esta palabra, cada denominación, cada Sí, iglesia. O claro. sea, para la iglesia católica, por ejemplo, El que ah, alguien se aparte de su fe y ahora crea, por ejemplo, en el mensaje adventista, o crea en el mensaje del movimiento misionero mundial, o crea en los testigos de Jehová, ha apostatado de su fe adventista, de ¿sí? su De su fe, fe católica, perdón, ajá, de su fe católica para adquirir una nueva una fe. nueva fe. Ok, creo que eso nos queda muy claro. Ok, Muy bien, ahora,
Bueno, el asunto realmente radica en que existen dos clases de apóstatas. De alguna manera Ah, podemos verlo de esa forma, ok. ¿cierto? Dos clases. ¿Cuáles clases? Aquel que renuncia a su fe y se aparta totalmente, se separa, Ujú. no hace comentario alguno, se va. Pero hay otro que apostata, No, quería decir de ese primero, de esa ¿sí? persona Ok. que dice, yo ya no creo en esto, me cansé, Ujú. me voy de aquí. Y es algo muy notorio. Cuando alguien dice, yo no voy a volver a la iglesia, yo no quiero nada, uno inmediatamente ve el cambio en la persona, tanto en su forma de vestir, en su forma de Así organizarse, es. en sus costumbres. Hay un cambio notorio en las personas que deciden apostatar e irse. Abandonan totalmente su fe. Ujú. Y el otro punto, el otro apóstata, es aquel que apostata, pero se queda. Y entonces ahora, dentro de la misma congregación, dentro de la misma fe, Mm, comienza a hablar de lo que él cree con otras personas. ok, eso es de todas maneras apostatar, aunque se quedó dentro de la denominación. Sí, porque no cree lo que la iglesia tiene como Enseña. fundamento. Ok. Entonces, ese es un apóstata, pero ese no se ha ido, ese está y ese está haciendo daño. El apóstol Pablo, pues así lo declara. Precisamente en Segunda de Corintios, el capítulo 11, los versículos 13 y 14. ¿Puedes leerlos, amor? Claro que Para sí. que quede claro esto para los hermanos. Segunda de Corintios 11, 13 y 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok. Cuando nosotros leemos estos dos versículos, podemos entender entonces que los apóstatas no parecerán malos en el exterior, en su exterior. Esos Se apóstatas disfrazan que como se quedan, ángeles de los que luz. se quedan, Ok. ¿cierto? Porque del que se va, Hay pues evidencia, se uno lo fue, nota. ¿cierto? Sí. Ajá. Pero el que se queda, el apóstol Pablo hace esa mención. Entonces, esos apóstatas no parecen ser malos en su exterior, ni dicen palabras escandalosas de herejía cuando comienzan a enseñar, valga la redundancia, sus enseñanzas, cuando comienzan a decir sus conceptos a los demás, Sus sus creencias. creencias. Ajá. En lugar de negar la fe abiertamente, los apóstatas lo que hacen es torcer la verdad para ajustarla a sus propios planes, a sus propios deseos, a sus propios pensamientos. Eso es lo que hacen los apóstatas, los que se quedan. Los que se quedan. Tuercen la verdad para que los que están cerca de ellos crean como ellos creen. Sí, creo que hace poco escuché una predicación en la iglesia que decía que nuestra iglesia está siendo enfrentada ahora no a lo que le rodea fuera de ella, no a lo Sí, que hay en el mundo. Ahora estamos siendo enfrentados a esas mismas ideas que hay dentro de la así iglesia, es. que surgen, vienen de un lado y del otro, y entonces empiezan a surgir contrariedades, y entonces la gente dice, bueno, pero si este está en la iglesia y predica, pues debe ser que está diciendo la verdad, y empieza una lucha allí Así en la que es. solo podemos mantenernos firmes si estamos seguros en la palabra de Dios. Si leemos la palabra del Señor, si estamos allí ahondando cada día, si tomamos también la palabra profética y la tenemos como nuestra, mis hermanos, de lo contrario, pues la Biblia dice que aún hasta los escogidos Satanás pretenderá engañar, ¿no? Ujú. Y pues hay un pastor llamado Lenski que él argumenta unas palabras que es bueno que las tengamos en cuenta, ya para finalizar. Dice, las peores formas de iniquidad consisten en las perversiones de la verdad. Cuando las personas toman la verdad de Dios y la transforman para acomodar a su pensamiento, lo que ellos quieren, lo que ellos desean, ¿no? Entonces, esto es apostasía. Aquella persona que se separa de su fe abiertamente y se va, o el que ya dice no creer lo mismo, pero se queda y toma la verdad y la tuerce para engañar a otros. Bien, y ante esto, pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes, a perseverar en,
en la palabra. Así es. No perseveremos en la terquedad, porque a veces decimos, es que yo creo esto y soy esto y ahí me voy a quedar. Pero ¿por qué creo esto? Cada vez que digamos, bueno, ¿y yo por qué creo en el sábado? ¿Yo por qué creo que Dios va a volver? ¿Por qué creo? Pues busquemos la Biblia, estemos seguros en ella, que es la verdad, total verdad. Así que estemos firmes en la palabra de Dios. Ese es el reto, para que nosotros tampoco apostatemos. Exactamente. Muy bien, así que mis hermanos, esperamos que haya quedado claro el concepto. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta nos la hace una hermana, dice, tengo una inquietud. Hermana o hermano, realmente no sabemos, nos envían el mensaje. Bueno, tengo una inquietud, es con respecto a los niños. Ellos tienen su escuelita sabática, ¿sí? Y eso me parece muy bien, pero ahora de hecho en este mes se decidió que ellos tuvieran su propio sermón en uno de los salones de la iglesia y ya no están junto con los adultos a la hora del sermón. Eso me ha inquietado un poco con respecto a la adoración a Dios en su templo en familia. Por favor, díganme qué piensan. Bueno, este tema no queremos que parezca controversial, ¿cierto? Porque ella está preguntando, ¿ustedes qué piensan? Y es justamente es eso justo lo que vamos a decir. Sí. Es ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamos? No es que lo que nosotros vamos a decir tiene que ser así y es así. Solo tratamos de ahondar un poco más y de acuerdo a eso que leímos, pues nosotros tomamos una posición, pero no quiere decir que esa sea la posición correcta. Así es. Sin embargo, bueno, en lo que hemos leído, nosotros estamos convencidos de la decisión que hemos tomado. ¿Está bien? Nosotros. Pero, pues, ustedes deben tomar su propia decisión. Exactamente. Así que nosotros comenzamos diciendo que es muy bueno, es excelente que los niños el sábado tengan la oportunidad de poder compartir el evangelio, sus creencias, con otros niños que puedan tener allá en su clasecita, ¿cierto? Que se les pueda contar su historia, que se les pueda tener el misionero infantil, que puedan cantar, porque los niños cantan precioso, hermoso, que puedan hacer actividades que dentro del templo no podrían hacer, como recortar, coger figuritas, pintar, pegar, ¿cierto? Todo esto porque ellos aprenden diferente a los adultos. Así es. Sí, entonces ellos necesitan una didáctica diferente a la de nosotros. Su concentración es más corta y ellos quieren estarse moviendo todo el tiempo. Un niño quieto, pues uno dice, el niño está enfermo, porque un niño quieto es difícil tenerlo. Sí. Así que es por lo mismo, ¿no? Es porque es niño y porque su característica de niño lo hace ser totalmente diferente a nosotros, que estamos adultos. Bien, así que es necesario que los niños tengan su espacio, su culto en la iglesia, que se les pueda enseñar, que se les pueda repasar la lección que se supone estudiaron en la semana en casa, que se les pueda ahondar más y que ellos con otros niños puedan aprender, porque el hecho de aprender con sus pares hace que ese aprendizaje sea más significativo. Y más efectivo. Sí, así es. Pero, aquí viene el pero. Nosotros no compartimos, esto es algo nuestro, mis hermanos, es nuestro. No es bíblico tampoco. La Biblia no dice, la Biblia nada. no dice, pero nosotros no compartimos el pensamiento de que los niños tengan un sermón aparte. Nosotros sí compartimos que haya un evento, ¿no? Un evento una vez al trimestre, inclusive un sábado al mes, ¿cierto? Puede ser, sí. Donde los niños compartan su sermón, donde sea un espacio para ellos. O por ejemplo, si hay una campaña evangelística dentro de la iglesia, si hay una campaña para la iglesia y si podemos tener a la par una para niños, por dos motivos sería muy bueno. Una, pues porque el mensaje de la campaña evangelística para adultos pues no va a ser tan significativo para los niños. Y segundo, porque si vamos a tener visitas en la iglesia y llegan con niños, pues es bueno que los niños vayan a su propio culto y el padre que fue pues esté libre para poder poner cuidado a lo que se está enseñando. Entonces, en ese sentido sería maravilloso. Sería genial. Así es.
Pero, nosotros seguimos en el pero, nosotros estamos convencidos que el espacio del templo es un espacio de disfrute familiar, especialmente de la palabra del Señor. Y todos como familia debiéramos disfrutar de ese momento. Pero ¿por qué nosotros lo decimos? Porque simplemente nosotros no nos sustentamos de la nada. Nosotros hemos dicho, la Biblia no lo menciona, ¿cierto? No lo menciona. Pero Elena White hace unos apartes, hace unas declaraciones que queríamos nosotros también compartir con ustedes el día de hoy. La primera declaración la encontramos en Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, la página 85. Y vamos a leer. Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración y alabanza. Debe enseñarse a los niños a respetar y reverenciar la hora de oración. Okay. Aunque este texto está muy basado en el hogar, en casa, debemos enseñarles a tener el culto en la mañana, en la noche, y a que ese espacio haya reverencia, que a veces es difícil, sí. Pero si no lo empezamos a hacer y a hacerlo un hábito, pues va a ser mucho más difícil, nunca lo vamos a lograr. Así es. Así que con este texto nosotros comenzamos diciendo que el reverenciar a Dios y respetar el lugar de adoración comienza en casa. En casa, muy bien. Ahora, Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 199, hace la siguiente declaración. Dice: muchos no tienen verdadero aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. Casi todos necesitan que se les enseñe a conducirse en la casa de Dios. Los padres no deben solo enseñar, sino ordenar a sus hijos que entren en el santuario con seriedad y reverencia. Cuando yo leo este texto, Elena White está instando a los padres y a la iglesia, primero, a enseñar a los padres a estar reverentes en el templo, ¿cierto? Que ella aquí denomina santuario. Pero también es responsabilidad nuestra que nuestros hijos estén con nosotros en el templo, en el santuario, y que ellos también puedan tener reverencia y seriedad en ese lugar que es dedicado para la predicación del evangelio y lugar dedicado para que la presencia de Dios esté con nosotros. Sí. ¿Que es fácil? No es fácil enseñarle a nuestros hijos a que sean reverentes. Y yo creo que ese proceso cada día nosotros buscamos como de hacerlo más fácil. Pero es que es un proceso para todos. Sí, es un proceso claro que sí. Para el adulto acostumbrarse que hay un niño y que hay que tenerle paciencia. Así es. Y para el niño acostumbrarse que es un momento en el que se va a quedar quieto. Si lo miramos, no es mucho tiempo, es una hora. Sí. Una hora, y de esa hora pues estamos cantando, estamos orando, luego viene un momento especial para los niños, así que ellos también tienen su espacio en el culto. Dentro del culto divino, de ese espacio de predicación, ¿no? Que es muy importante que si ese espacio no lo hacen en su iglesia, que lo motivemos, porque para los niños es importante sentir que para los adultos importa, que ese espacio es especial, o por lo menos lo digo por la experiencia de nuestros hijos. Ellos entran felices al templo porque yo les digo, bueno, vamos que ya casi va a ser la historia, y es para ellos una felicidad. Así que es importante que ellos sientan que le importan a los hermanos de la iglesia. Otra cosa importante que tú acabas de mencionar es que si sacamos los niños de la iglesia para que tengan su propio culto aparte, ocurren dos cosas. Una iglesia meramente de adultos es una iglesia seca, es una iglesia extremadamente seria. Los niños traen alegría, los niños traen gozo, los niños traen inocencia. Sí, los niños traen un tesoro con ellos que hace que hasta los adultos mayores, cuando los vean, sonrían. Simplemente con ver un chiquitico que ni siquiera está sonriendo, pero al verlo ya sonreímos. Ahora, otra cosa que ocurre es que si nosotros, vuelvo a repetirlo, sacamos a los niños del templo, les estamos diciendo: aquí ustedes no pueden entrar. Ustedes tienen allá su espacio. Y cuando ellos se acostumbran a tener un espacio diferente al templo, cuando nosotros querramos que vengan al templo,
Ya no no lo, van a no lo querer. vamos a lograr. Porque ellos ya tienen su propio espacio y dicen, no, allá es muy aburrido, no, allá hay solamente adultos, no, allá nadie me conoce, no, allá yo me siento intimidado, yo allá no voy. Sí, no, no les hemos permitido vivir ese proceso de crecer en medio de la congregación. Así es. Sí, y la última, el último texto me parece muy especial. Dice, la casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debiera haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Esa cita la encontramos en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 193. Y cómo me gusta, Elena White aquí, cómo habla especialmente del templo, ¿no? Dice, la casa es el santuario para la familia, ¿cierto? El hogar, nuestro hogar. El hogar, el hogar. Ujú. Cuánto más ahora la iglesia es el santuario para la congregación y nosotros nos vamos a congregar al templo. Así que cuán importante es que todos entremos al templo. Así que mis hermanos, pues creo que hemos dado respuesta. Ya es una decisión de cada quien, cómo lo queremos planear. Así Podemos es. planear programas especiales para los niños porque sí, porque se lo merecen, porque ellos necesitan que les enseñemos, porque es necesario dedicarles tiempo para que cada día crezcan y se enamoren de Cristo. Así es. Es muy necesario hacerlo, Así es. pero también es necesario que cada uno viva su proceso y que lo vivamos juntos. Cuando lo vivimos la familia unida, juntos, es más bonito. Así que, pues mis hermanos, es nuestra postura. Es hermoso que los niños tengan el programa, pero que no tengan todo el servicio y que al momento del sermón ellos puedan estar en la iglesia junto a nosotros. Es nuestra postura. Bueno, vamos avanzando. Sí. Pregunta número 3. Bien, esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo se multiplicó la humanidad al principio? ¿Se casaban entre parientes? Bueno, pues esta pregunta nos la hicieron y tenemos que ir a la Sagrada Escritura para poder comprenderlo, ¿no? Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 hacen la siguiente declaración. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando nosotros leemos este texto, pues la Biblia está diciendo que Dios creó al ser humano para que se multiplicaran y llenaran la tierra. Y creó solo dos, o sea, creó una sola familia. Así es. Sí, a Eva y a Adán. Y de esa familia se tenían que multiplicar. Así es. Así que, antes de la creación, este punto debe quedar bien claro. Antes de la creación, antes del primer hombre y de la primer mujer, no había ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra. No existía. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿A dónde nos lleva todo esto entonces? Bueno, pues digamos que esta respuesta es llevada más por la lógica de la lectura, por la lógica que nos da el leer la historia bíblica, y es que los hermanos se tuvieron que haber casado entre hermanos, luego entre parientes, sobrinos, primos, y así se fueron formando las familias. Ok. Y algo que notar, porque así se reprodujeron los primeros seres humanos. Y lo que nosotros debemos notar es que los seres humanos en ese momento estaban obedeciendo la voz de Dios. Por tal motivo... Sí, porque les dijo multiplicar la tierra. El reproducirse entre ellos mismos como familia, pues delante de Dios no era pecado. Porque, reitero, estaban cumpliendo el mandato de Dios. Eso significa que como era un mandato de Dios, pues no había ningún problema en la reproducción, no iba a haber ningún problema genético en sus hijos, sino que todos nacían saludables. Sí, ahora recuerda
que no iba a haber ningún problema genético mientras no existiera el pecado, mientras estuvieran en el huerto. Pero cuando el pecado entró, recuerda que el pecado dañó toda la perfección de Dios. Así que después de eso, aunque esos primeros, esas primeras familias que llegaron a poblar la tierra no tuvieron problemas, pues a partir del pecado el ser humano comenzó a degradarse, ¿no? A degradarse y de esa manera su salud. Sí, y hasta el tiempo de hoy, pues sabemos que es muy riesgoso que una pareja de parientes cercanos tengan un hijo porque puede salir con graves problemas genéticos. Así es. Sí, pero en ese entonces, pues era la única forma de reproducirse y de multiplicar la Y tierra. que Dios, pues definitivamente lo había ordenado de esa forma, ¿no? Pero si vamos a mirar la historia de Noé, allí cambia la situación. Sí, hay un cambio. Porque vuelve a haber una sola familia en la tierra. Una Como sola. en el caso de Adán y Eva, ahora quedó solo la familia de Noé. Pero cuando la familia de Noé se monta en el barco, va Noé con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. No dice que sean hijas de Noé. Sí, no, o sea, realmente la Biblia no hace distinción de parentesco sobre ellas. No. Simplemente dicen Sem, Cam y Jafet y cada una de sus esposas. Y cada uno con su esposa. De repente, si hubiese sido una pariente, pues la Biblia tenía que decirlo. Si hubiesen sido hijas de Noé o si... Bueno. Pero Así allí ya vemos, ya empieza a multiplicarse la tierra, pero ya no es de una sola familia. Ya no. ¿Sí? Se nota la diferencia. Así Por es. eso fue que tiempo después, entonces Dios ya le dio un mandato a Moisés dentro de las leyes que le dio a Moisés Así para el es. pueblo. En Levítico 18:6 precisamente, y bueno, del 6 en adelante, pero vamos a leer el versículo 6. Levítico 18:6 declara: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Así dice el versículo 6. Luego, de ahí en adelante, él dice que el hijo no conozca a su madre, ni a sus hermanas, ni a sus primas, ni su parentesco más cercano. Y desde ahí hasta nuestros días, pues la palabra de Dios tiene su validez. Porque genéticamente, ya mi esposa lo ha mencionado también, y por algo el Señor así lo determinó, ha habido casos muy tristes, ¿no? Donde hay hijos que han salido con malformaciones, con ceguera y muchas otras cosas Sabes más. que a veces nosotros pensamos que estas normas que Dios dio eran como como que a Dios le gusta decirnos que no, como esa idea que uno tiene del papá, es que mi papá siempre me dice que no a todo. Entonces, eso a veces vemos de Dios, como que las normas que Él nos dice, los consejos que Él nos da, tan cansón, a todo le pone un problema. Sí. Pero como por ejemplo, perdóname te interrumpo, como por ejemplo, cuando el Señor dice allá de los animales puros y de los impuros, y cuando habla del cerdo, el Señor dice, ni siquiera lo toques, dice, ni siquiera lo toques. Y uno dice, ay, pero basta orar para que todo sea bendito. Pero si el Señor dice no, pues hoy la ciencia ha descubierto que el cerdo tiene una bacteria que ni el calor más fuerte, ni el frío más terrible matan esa bacteria, no. Y cuando esa bacteria se desarrolla en el ser humano, llega hasta el cerebro y carcome todo lo que hay en él. Así que por algo el Señor dice no lo hagas. Y de esta manera, por eso dijo, no se acerquen a su familia, no se reproduzcan. Exactamente. Entonces, porque nos está salvaguardando, nos está cuidando de cosas que no nos convienen y no nos van a hacer felices. Así es. Así que, mis hermanos, pues ya hemos llegado al final, amor. Sí, ya hemos llegado al final. Así que, mis hermanos, gracias por estar conectaditos, gracias por darle dedito arriba, gracias por compartir este video, porque estas preguntas otras personas las pueden tener. Por favor, suscríbase, si no lo ha hecho, hágalo en este momento, y de esa manera, pues apoya también nuestro ministerio. Así que, gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima, pero vamos a orar antes de despedirnos totalmente. Así que, oramos. Gracias, querido Dios y Padre, por tus cuidados y por tu amor infinito, porque siempre quieres lo mejor para nosotros, porque buscas, Señor, demostrarnos que te interesas
y que nos cuidas. Amén. Padre bueno, gracias por este espacio, gracias por estudiar tu palabra y por poder aprender de ti cada día. Amén. Que en nuestros corazones y en nuestras mentes quede siempre ese deseo de honrarte con nuestra existencia. Amén. Guarda a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos ven. Sí, Señor. Señor, dales la salud, la fuerza Por favor. y dale, Señor, siempre tus bendiciones, Amén, Señor. paciencia y esperanza, Amén. para que pronto podamos estar en ese encuentro contigo Amén. cuando regreses por nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Feliz día.